Bueno, hermanos, en sí el mensaje, con la gracia de Dios, está basado en los versículos 12 y 13 de Filipenses capítulo 2. Pero estos dos versículos están basados, unidos con el versículo, el capítulo 2 de Filipenses, desde el 1 al 11. La otra, en mi otra exposición, hablábamos sobre el amor, la unidad de la familia, de la iglesia, que lo explica el apóstol Pablo aquí, cuáles son las condiciones, las normas cristianas que debe reinar en la iglesia. Con ese mismo espíritu, todos debemos tener, que haya siempre ese amor fraternal, que siempre lo recalca el apóstol Pablo, ese amor entrañable con que Cristo lo recibió a él, y él lo manifestaba cada vez y cuando, en todo momento, de palabra o de hecho. Él pensaba y actuaba. En el versículo 5 vemos que del 5 al 8 vemos que el apóstol Pablo recuerda a los filipenses el sentir de Cristo. ¿Quién era Cristo? Les recuerda, a pesar de que ellos habían oído de las propias palabras del apóstol esto, pero él les recuerda en esta carta, les recuerda que él fue una persona sufriente, él sufrió, pero fue también obediente. Sufrientes y obedientes, tal vez dos términos que quiero yo resumir del 5 al 8. Luego, en el versículo 9 al 11, pues viene la exaltación, donde Dios Padre después de que su Hijo murió en la cruz por mis pecados, Él subió al cielo y fue exaltado. Hermanos, el tema, yo le he puesto ahí, la santificación en la vida del creyente, la santificación. Vamos a hablar sobre la salvación y qué hacer con ella. ¿Soy santo? ¿Tengo santidad? ¿Soy santificado? ¿Qué es? ¿Cómo hacer? Estoy usando esa gracia, porque nosotros sabemos que, como dice ahí, somos salvos. Somos salvos no porque yo quiera, porque el Evangelio fue expresado para todo el mundo, el Evangelio, pero fue concedido para los elegidos. Amén, hermano. La salvación es por la gracia de Dios, como dice el apóstol Pablo, concedida por Él, por Dios, a quienes se han arrepentido de sus pecados y han aceptado a nuestro
Señor Jesucristo como su Salvador personal. Hermanos, la salvación es una obra divina. Viene de Dios y Él nos expresa que es solamente por su gracia. No hay mérito propio, personal en esto. Lo dice su palabra. Esta relación que Dios expone es con la salvación, es la reconciliación de Él con su pueblo. Él quiere que restaurar esa relación que había antes y la restaura con aquellos por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hay dos aspectos con respecto a la salvación. Dice el apóstol Pablo en el versículo 12, ocupaos en vuestra salvación, dice. Sí, ocupaos. Podemos decir, la palabra ocupar quiere decir ejercitarse, si cabe el término, actuar. Primero, que la salvación, ocuparse en la salvación es en su vida diaria, diariamente, practicar la justicia de Dios, porque somos justos solamente por la gracia de Dios, por que heredamos la justicia de Cristo. Por esa razón somos justos delante de Dios. Él nos acepta por esa justicia. Debemos reconocer en nuestra vida diaria que toda la capacidad, el poder no depende de uno, del siervo, sino que depende de la obediencia que tú tengas con Dios. El Espíritu de Dios es el que te da toda la capacidad para desenvolverte en la vida diaria. Y eso debes reconocerlo. Tú no eres nadie delante de sus ojos. No hay ningún mérito. Somos responsables de su obediencia. Desde el momento que aceptamos a Jesucristo como nuestro Salvador personal, tenemos una responsabilidad. La otra parte, hermano, cuando dice ocupaos en su salvación, es que debemos ser perseverantes. Perseverantes. Que debemos llegar con ella hasta el final, hasta el encuentro con Cristo. El Señor Jesús, en su último discurso, en un discurso en Mateo 24, versículo 13, en el Monte de los Olivos, Jesús declaró: el que persevere hasta el final, este será salvo. La salvación hay que cuidarla, protegerla y ponerla al servicio de nuestro Dios. Y nosotros debemos
considerar esto. El apóstol Pablo tenía en su pensamiento, él sentía un gozo por la seguridad de su salvación. Versículo 8 del capítulo 1 de Filipenses, 6. Él estaba seguro de esto. Leo, por favor. Estando persuadido de esto, dice, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo, hasta el final. Nosotros diariamente hacemos cosas. Tenemos a Dios, a Jesucristo dentro, en nuestro corazón. Pero a nuestro alrededor existe una atmósfera oscura que trata de hacernos, de desviarnos de nuestra meta. Y por eso el apóstol Pablo, como ser humano, él alienta, anima a los filipenses a que perseveren también. Él recordando sus pensamientos y su no con el pensamiento de él, por favor. Él estaba en perfecta comunión con el Espíritu de Dios. El Espíritu Santo estaba en él. Entonces él veía cosas, sentía cosas, porque su espíritu estaba, el Espíritu de Dios en él. Él estaba seguro, había un gozo profundo. Hermanos, dentro del estudio que llegó a mis manos, y pues tratando de que Dios sea el que hable y hacer su voluntad, hermanos, se pone a consideración que la salvación tiene 3 etapas. El cristiano vive 3 etapas. El creyente vive 3 etapas con la salvación. Primero, 3 etapas, 3 dimensiones. La salvación tiene 3 dimensiones. Tenemos un pasado, un presente y un futuro. La salvación tiene estos tiempos, hermano. Entonces, podemos dilucidar el pasado. Es lo que ya pasó. El pasado es lo que todos hemos hecho. El pasado es la justificación de nosotros. Hemos sido justificados por la sangre de Cristo Jesús. Limpios. Es el momento que los creyentes pusieron su fe en Jesucristo y lo aceptaron como su Señor y Salvador. Y fueron redimidos. ¿Verdad? Todos pasamos por esa etapa. A esto le llaman una actitud pasiva. Tenemos el presente, el hoy. ¿Quién soy? Es lo que llamamos la doctrina de la santificación. El hoy. Y
El futuro, hermanos, es la glorificación. La glorificación, que es cuando la salvación se completa. Cuando todos, pues, los creyentes reciben sus cuerpos glorificados y vemos a nuestro Señor cara a cara. Esa es la glorificación. Cuando seamos arrebatados también. Ese es el futuro nuestro. Tenemos el pasado, el futuro. Pero estamos presentes todavía aquí en esta tierra. Nuestro presente es la santificación. La santificación es el periodo entre la justificación y el arrebatamiento del creyente, o la muerte, si nos toca, hoy más luego. Ese es mi futuro. Pero ese tiempo es el tiempo presente, la santificación. Mientras estemos vivos, aquí, en esta tierra, tenemos que ejercer la santificación. Y la palabra ocupaos es una llamada ¿a qué? Una llamada a la santificación. ¿Qué hacer con la salvación? Es la santificación en sí. Y a esto se le llama participación activa del creyente. Hermanos, sabemos, ustedes como yo, que el Señor, el alfarero, nuestro Dios, siempre está obrando en su pueblo. Siempre está obrando en su pueblo. Y debemos ser conscientes en nuestro corazón. Ocupados es un término que como sinónimo de ejercitarse, de actuar, que salir de esta posición, de una participación pasiva a una participación activa. Todos los creyentes deben participar, ser activos. Es lo que Dios demanda de los creyentes, que participen, que actúen. Lo dice el apóstol Pablo y el Evangelio en sí. Podemos hacer una pregunta. ¿Está usted ejercitando la gracia de Dios? La gracia de Dios, la salvación la está ejercitando, se está ocupando en ella, porque usted vive y esa gracia va con usted. En su diario vivir. Otra pregunta. ¿Acaso hay algo más importante que la salvación que Dios nos ha dado? Yo sé que, como lo dice el apóstol Pablo, se repite lo mismo. Pero esta exposición, hermano, es lo que ha llegado a mi corazón. Y estoy tratando, con la gracia de Dios, explicarlo.
haciendo su voluntad de transmitirle esto, hermanos. Tal vez alguno está aburrido, pues esto ya lo sabía, perfecto. La gracia está abundando en usted, hermano. Ocuparnos en la salvación es nuestra responsabilidad en la santificación. Y por eso Pablo nos recuerda, como le leía, del 5 al 8 nos recuerda Pablo su humillación, la humillación de Cristo. Debemos fijarnos en lo que Cristo hizo, no olvidarnos su humillación, su obediencia al Padre para que se cumpla el pacto eterno para que seamos salvos nosotros, para llenarnos de su gracia. Hermanos, la santificación es, como acabamos de ver, es progresiva. Día a día va creciendo la santificación. Hermanos, yo leía que la regeneración, el nuevo nacimiento, es una semilla que está en ti cuando conoces a Cristo. Y la santificación, hermanos, es que esa semilla crece, produce fruto. Hoy la santificación nuestra está produciendo fruto. Su gracia, su salvación producen. Es parte del propósito de Dios. La santificación es un cambio, una transformación interna que Dios ha otorgado por gracia, no por mis esfuerzos propios. Nada de lo que estoy diciendo es mío. Siempre uno oye, aprende de otro, y doy gracias porque llegó a mis manos por voluntad de Dios, porque nada es fuera de ella. Un comentario bíblico del doctor John MacArthur, notable teólogo, evangelista mundial, un comentario bíblico del Nuevo Testamento, y me ayudó a aclarar más cosas, a aprender más cosas. Me costó, pero gracias a la voluntad de Dios, pues estoy tratando de transmitir esa idea. Decimos que la participación del creyente es activa. En este comentario hay un hecho bíblico que nos lo muestra. Leamos, hermano, Éxodo capítulo 14, versículos 13 y 14. Solamente para aclarar ciertas cosas y para que me ayuden a mí, por favor. Éxodo 14, versículo 13 y 14. Bueno, ustedes saben la historia del capítulo 14, anteriormente aquí. Habla de la liberación del pueblo de Israel. Cuando salen de Egipto, con Moisés como líder, y llegan hasta el Mar Rojo. Pero ¿qué se encuentran?
ellos que el versículo 11 y 12 se encuentran que el mar rojo estaba al frente de ellos. Y atrás venía el ejército egipcio. Y automáticamente ellos se quebraron, murmuraron, había desesperanza. Pero Moisés, confiado en la gracia y el poder soberano de Dios, él tenía esa confianza, igual que el apóstol Pablo en la salvación. Pero aquí leo, por favor. Y Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firme y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Palabra de Dios. El 14. Jehová peleará por vosotros. Yo creo que se cumple eso hasta hoy. Jehová pelea mis peleas. Valga la redundancia, hermano. Peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos en ese descanso eterno, en el descanso que Dios te provee, donde hay paz. Esa es la convicción, la certeza, la fe en nuestro buen Dios. El 15. Entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Hasta ahí, que marchen. Pues, todavía no creían ellos. A pesar de las plagas, de todos los milagros que Dios había hecho con ellos, tenían ciertas incertidumbres. Ante la realidad que ellos se veían. Y tú alza tu vara y tiende tu mano sobre el mar y divídelo y entren en los hijos de Israel por en medio del mar en seco. Claro, ahí está la confianza. Dijo estas palabras y ahora el mar todavía no estaba dividido. Usted sabe que cuando no se produce el hecho, nadie cree. Somos el ser humano, me refiero, por favor. Pero el creyente está ahí firme, perseverando, manteniéndose, el creyente espiritual. Bueno, hermanos, lo que quiero, la conclusión, por favor, en este comentario del doctor John MacArthur, hace una conclusión que me permita, no quiero en mi explicación vaya a no quedar tan claro, pero me permite leerlo, lo que este caballero, doctor en teología, dice en conclusión referente a este episodio. La voluntad del Señor, hermano, la voluntad del Señor. Nosotros queremos a veces hacer nuestra voluntad y de ahí vienen todas las preocupaciones nuestras. La voluntad del Señor no era que su pueblo se quedara callado y pasivo. Sino que participara activamente en el cumplimiento del propósito divino. Dios tiene un propósito.
individual y colectivamente. Su plan se cumplió. Se cumplió. Su propósito se cumplió para ellos, para el pueblo de Dios, para el pueblo de Israel. Se cumplió por medio de ¿qué? De ellos. Usted tiene que cumplir los propósitos de Dios, pero Dios quiere que usted sea parte de ese propósito. Dios es un Dios celoso y quiere más de nosotros. Pero ese es nuestro presente. Que debemos obediencia a Dios es indudable. Para obedecer debemos de pensar que la obediencia será mala. Claro que la humanidad dice que yo no puedo obedecerle, ¿no? Para el creyente, la obediencia no es mala. Dios quiere que usted le obedezca, aunque no te guste lo que se presenta en tu vida. El obedecer no es una maldición, es una bendición, hermano. Nos cuesta aprender. Hoy no vengo a hablar de mí. Yo sé que no he sido tan obediente, y Dios sabe. El obedecer es una bendición, hermano. Dios mandó los mandamientos para bendecirnos. La ley. Versículo 13. Se habla del querer. Dice el apóstol Pablo, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer. A nosotros nos enseñaron, lo que tú quieres, tú lo puedes. Es una expresión. Lo que tú quieres, tú lo puedes conseguir. Todo está en quererlo. Desde el punto de vista humano, sí, podemos conseguir muchas cosas. Pero cosas más duraderas son aquellas que están producidas por nuestro buen Dios. Dios es el que pone el querer y el hacer. Es indudable. Ahí está expresado en la palabra de la verdad. Es la verdad. Que Dios nos ama con ese amor entrañable. Eso lo manifiesta el apóstol Pablo. Ese amor que él lo sentía. El versículo 12 también dice, como habéis obedecido, como en mi presencia. Ahí está hablando de obediencia. Esa obediencia es la que Dios busca en usted, en el creyente. Dios está trabajando a nivel de la voluntad de usted. Él produce el anhelo por la santidad. Por la santidad. Él produce ese deseo por la justicia, por ser justo.
Él produce el estar cada día más animado, no desanimado. Hermanos, también Dios produce el deseo de ser como Cristo, de seguir su ejemplo, de ser humilde, de ser obediente, no por mí, por mí, por mis triunfos personales. El apóstol Pablo sabía, él tenía muchos méritos, y que en Filipenses más adelante, él declara su testimonio, que tenía méritos en el cual basar su salvación. Hermanos, ¿somos los hijos de Dios responsables en la santificación? Pues debemos ocuparnos de la santificación, hermano. A veces, tratando de entender las cosas, nosotros podemos infringir la ley de Dios, cometer pecado. No estamos exentos de ello. El apóstol Juan, imagínense que uno de los últimos libros, él menciona que hay consecuencias del pecado. Comprender que hay consecuencias del pecado es parte de la santificación. Tal vez podemos decir, ¿me afecta a mí el pecado? ¿El problema del pecado? Pues, hermanos, el pecado no está en usted, pero es una atmósfera que está alrededor suyo, de su familia, de su entorno. Es una atmósfera oscura, negra. Pero usted es luz. Si antes era luz, ahora es un faro que ilumina su vida. Donde esté, ahí está el faro luminoso. Con la gracia de Dios, hermano. Dice Romanos 3:23, dice, pues cuanto todos están destituidos de la gloria de Dios porque todos pecaron. Eso es indudable. El pecado está ahí, en Romanos. A veces debemos tener cuidado cuando uno no se ocupa en la salvación. Nuestro corazón se puede ocupar en otras cosas. Podemos llegar al orgullo, a la soberbia, a la justicia propia en un momento dado. Justicia propia. Lo que yo hago y digo, esa es la verdad, ¿no? Tener mucho cuidado. El menosprecio a la demás persona y falsas seguridades. Varias cosas pueden influir sobre nosotros. Hermanos, nosotros mortificamos a la carne con nuestra gracia. Con nuestra gracia. Porque dice Romanos 8, versículo 13. Dice, si vivís conforme a la carne, moriréis. Pero si haces morir las obras, si mediante el Espíritu hace morir las obras de la carne, viviréis. Entonces, con su gracia usted mortifica la carne.
Hay que estar espiritualmente cargado. Hermanos, hay herramientas para cuidar, medios para cuidar nuestra gracia, la salvación nuestra. Quiero mencionarle 3. Pongo a consideración de ustedes. Para ejercitar la gracia, primero, ¿qué debemos hacer? Oyendo la invitación de nuestro hermano, que dice, primero, mediante la lectura de la palabra de Dios. Pero también puede ser oír la palabra de Dios. Como ejemplo, ¿se acuerdan de Lidia en la ciudad de Filipo? Ella, solamente oyendo al apóstol Pablo, se convirtió, ella y su familia. Es importante leer, oírla, la palabra de Dios. Segundo punto, para ejercitar la gracia. Mediante la oración. Mediante la oración. El apóstol Juan nos habla sobre ella. En 1 de Juan 5:14, debemos orar en el nombre de Jesús, ustedes saben. Y tercer punto, por el tiempo, perdóname Señor, por acordarme. Tercer punto, tercer medio, el congregarnos. Es importante el congregarnos, hermano. Sí. La semana pasada tuve la dicha, el gozo de estar en el ágape cristiano, que con la invitación y estuvimos ahí leyendo la palabra y todo lo demás. El ágape cristiano, pues el hermano Isaac manifestaba de congregarnos. Sí. Aquí es un medio de ejercitar la gracia, unirnos, congregarnos. Es importante, bajo los siguientes términos. Digo yo, perdón, a veces se me escapan las cosas, las palabras. Dice, razones para la asistencia al santuario. Porque el mandato, el congregarnos es divino, no es mío. Es porque Dios lo demanda. Obedezcamos. Y esto no está de mi boca, está en Deuteronomio 12, capítulo 12, versículo 5. Otra razón es el ejemplo de Cristo. Cristo también se congregó en sus inicios en el templo. Debemos seguir el ejemplo de Cristo, también congregarse. Y esto está en Lucas, capítulo 4:14. Perdón, Lucas capítulo 4, versículo 16. 4:16, perdón, hermano. Pero hay algo que tengo que aclarar. Que en el libro de los Hebreos, capítulo 10, versículo 25, aquí no puedo irme sin mencionarlo. Es como el último llamado que se hace a congregación. Es como el último llamado.
Hebreos 10:25 dice: no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Las cosas están difíciles, complicadas, y vemos que los tiempos están más complicados y difíciles. Entonces debemos buscar nuestro refugio. Ya sabemos dónde está, congregación. Hermanos, santificarse la santificación, hermanos, es estar más alejado del pecado, pero más cerca de Dios. ¿Verdad? Amén, hermano. Sí. Bien. Puedo decir a nivel personal, yo amo la santificación. Como estoy, yo amo la santificación y lo expreso, aunque hay cosas que yo nunca expreso. Hay cosas que yo no expreso, pero hoy Dios me permitió hacerlo. A quien Dios justifica, sabemos esta verdad, Dios santifica, hermano. El rey David dijo en el Salmo 48, el hacer tu voluntad me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. Tu ley, la ley está interna en nuestro corazón. El objetivo principal del creyente es obedecer, adorar y glorificar a Dios. Ese es el propósito de Dios y en eso se complace. Si usted le obedece, le adora y le glorifica, pues está cumpliendo con el propósito de Dios y Él se complace, se alegra. Esa es su voluntad. Hermanos, persigamos la santidad y la santificación, no solamente para el tiempo, sino para el tiempo venidero. Para concluir, hermano, para despedirme. Somos siervos del Dios Altísimo. Y en Lucas 17:10 expresa algo, una verdad. Una verdad que dice, yo me lo aprendí, pero mi mente frágil. Dice, así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que ha sido ordenado, decid, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos, hermano. Dios lo bendiga, hermano.